Hoy en el canal vamos a analizar el 11 de los jugadores franceses que han pasado por la Premier League. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de fútbol francés. Como siempre, antes que nada, darle like, suscribíos y también si podéis darle a la campanita para no perderos ningún vídeo que subimos. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, Héctor Pérez, al que ya trajimos una vez al canal, uno de los mejores analistas que yo conozco en España de la Premier League. Héctor, bienvenido. Y hoy para analizar el 11 de los mejores jugadores franceses por rendimiento, no digamos por nombre, que han pasado por el fútbol inglés. Bienvenido al canal, amigo. Muy buenas, Andy. Encantado de estar aquí otra vez. Como dices, buenos nombres han salido, la verdad. Mucho francés en la Premier League, que es algo que yo creo que es muy presente, pero que no siempre salen fructíferos los fichajes. Muchas veces yo creo que por los equipos ingleses, que dan pocas oportunidades o no saben adaptarse a lo que es el futbolista francés, pero luego hay nombres que han hecho mucha historia y que yo creo que se han hecho con un pie en la Premier League, han dejado una huella importante y muchos clubes, pues estoy seguro que dan nota de ello. Bueno, es que el 11 que vamos a presentarles es una auténtica pasada, ¿eh? Es una auténtica pasada. Comenzamos por portería. Aquí seguramente haya gente contemporánea que diga por qué no hemos metido a Barté, pero es que Fabián Barté estuvo en el United, pero para mí su mejor rendimiento fue en el Marsella. En Manchester no estuvo tan bien y hay que meter a Hugo Lloris, ¿no? Hugo Lloris, que se ha convertido en uno de los mejores porteros por regularidad del fútbol europeo. O sea, ha sido capitán en el Niza, en el Lyon, en la selección francesa y en el Tottenham. O sea, no es solo un guardameta, es un capitán y es un portero además que ha vivido esa explosión del Tottenham, ¿no? En los últimos años con Mauricio Pochettino y ha sido una pieza fundamental, Héctor. Y un guardameta que a pesar de que ha tenido algún fallito, alguna irregularidad, siempre ha estado ahí a un nivel muy alto. Sí, yo diría que es un portero que a lo largo de su carrera, sobre todo en Inglaterra, ha estado algo infravalorado, podríamos decir, porque es verdad lo que has mencionado tú al final. Es un portero que ha tenido muy buen rendimiento, es verdad que muchas veces deja muy buenas paradas, pero que con el tiempo y con la veteranía creo que ha ganado pues, madurez, sobriedad en las acciones. Es verdad que luego hay, por ejemplo, aspectos como los balones aéreos que puede ser más flojo, pero que ha ido como siendo más completo y siempre se le achacan más sus errores a sus buenas actuaciones. Y yo diría que en la Premier League, sin duda alguna, en los últimos años ha sido uno de los mejores porteros y recuerdo pues cuando despegó tan joven, que llamaba mucho la atención por esos reflejos que tenían, que se le comparaba mucho con Casillas y el Real Madrid podía quererle, pero en Inglaterra a mí me parece que porteros, sobre todo franceses, no le discute ninguno, que Barthez ha sido un gran portero, pero en el Manchester United no llegó al nivel de Lloris en el Tottenham, y me parece la verdad un portero espectacular, porque como dices al final, también pues, es el capitán, y creo que eso habla muy bien de él, porque la veteranía, el tiempo que lleva en el club, han dado que, bueno, han hecho que ese paso adelante también de él sea importante, y creo que aunque ya estamos en una edad en la que ya pues va entrando igual en el tramo final de su carrera, su rendimiento sigue siendo muy, muy bueno. Bueno, de hecho es que es el mejor portero de la historia, para mí, de la selección francesa, o sea, con más internacionalidades. Y es que luego en los análisis nadie le menciona, pero es que es un portero que ha estado ahí en todos sus equipos y en la selección ha sido un pilar fundamental. Vamos en defensa, ya vamos a empezar en defensa, Héctor, con el lateral derecho, que es verdad que aquí no ha habido grandes nombres, no ha habido grandes jugadores laterales derechos en Inglaterra, y había que quedarse con Sagná. Es verdad que Sagná tuvo un inicio muy esperanzador en el Arsenal, ¿eh? Tuvo un inicio, yo me acuerdo que tuvo un rendimiento impresionante. Luego es verdad que se cayó muchísimo. Además, era un jugador muy, no indisciplinado, pero que sí muy regular, ¿no? Que también era un futbolista un poco díscolo, pero sí es cierto que con Wenger en sus primeros años en Inglaterra dio un rendimiento muy bueno. A mí, Sañame siempre fue característico por esas trenzas que llevaba rubias, y la gente se acuerda sobre todo por ello. Pero a mí hubo temporadas en el Arsenal en las que me pareció que como lateral derecho era de los mejores del mundo seguramente. Es verdad que podía pues, no ser tan vistoso como otros. Igual el equilibrio que tenía también tanto en ataque como en defensa podía hacer que pues, no ganara enteros a la hora de colocarse entre los primeros del mundo. Pero como dices, yo creo que en el Arsenal han estado muy contentos de su rendimiento, de su fichaje. Tiene muchas apariciones con el equipo. Durante además varias temporadas recuerdo que el Arsenal basaba mucho su juego con Wenger en salir por las bandas, y la banda derecha con Sagná era importantísima porque
El francés, además, físicamente era un portento. Luego estuvo en el Manchester City, aunque hay que decir que Sí, no tuvo tanta fortuna. También la veteranía y los años pues no pasan en balde para los laterales con todo lo que tienen que correr por la banda. Pero a mí es un lateral derecho que me ha gustado mucho. Es verdad que no han salido muchos nombres para esta posición, pero creo que si hubieran salido habría sido muy, muy difícil desbancarle de la posición. sí, además esa banda izquierda también estaba otro francés, que era Clichy, a que no lo hemos metido, pero jugaba con dos laterales franceses el Arsenal. Bueno, otro francés ex del Arsenal, y este es una leyenda, para mí es una leyenda, es un central bestial, es William Gallas, el central que esa dupla que hizo con Campbell en el Arsenal de los invictos, bueno, impresionante. O sea, el rendimiento que dio Gallas en el Arsenal durante varias temporadas fue espectacular. También con la selección francesa tuvo un muy buen rendimiento. De hecho, es curioso porque creo que jugaba en el Arsenal también con el número 10. En la selección francesa jugaba con el número 10 y era un central que jugaba con el número 10, pero esto yo creo que Gallas es un central del que no se habla mucho, ¿no? Pero en aquel Arsenal de los Invencibles era uno de los jugadores fundamentales. Estoy seguro que si de unas temporadas hacia aquí, si el Arsenal pudiera fichar un Gallas actual, lo haría porque mi sensación además es que desde muy joven, porque en Inglaterra tuvo una carrera muy, muy larga, en el Arsenal, estuvo también en el Chelsea, en el Tottenham, 3 equipos que además son londinenses, que son rivales entre sí, por decirlo de alguna forma, y desde muy joven daba la sensación como que era un veterano que tomaba buenas decisiones, contundente, en el área muy bueno, luego con el desplazamiento de balón, que es algo que con el tiempo yo creo se ha ido valorando cada vez más, no era nada malo, y como dices tú, no recuerdo el número que utilizaba, no me extrañaría si hubiera utilizado el 10, aunque ahora mismo tampoco puedo confirmarlo, pero creo que esa pareja de centrales y el Arsenal de esa época daba una seguridad que si tuviera un Gallas ahora mismo, que sería como un poco ese capitán que necesitan en la defensa, daría un salto adelante el equipo, porque el francés, como dices, al final puede sonar repetitivo por nuestra parte. Parece que estos 3 nombres que hemos mencionado son como un poco infravalorados, porque como dices, tampoco se mencionaban mucho, Sí, sí. pero son 3 futbolistas que en Bueno, Inglaterra a mí me parece que han tenido una carrera impecable. bueno, impresionante. También la selección, muy buena carrera. Bueno, ahora vamos a poner el siguiente, el puesto central izquierdo. Has metido a Desailly, a Koscielny de suplente, bueno, sí, también de recambio. Creo que Koscielny, antes de mencionar a Koscielny, vamos a mencionar a Desailly, que es un jugador que empezó de centrocampista en el Nantes, luego ganó la Copa de Europa con el Olympique de Marsella, ganó la Copa de Europa con el Milan, una actuación impresionante ante el Barcelona, y luego en el Chelsea estuvo 6 años a buen nivel. Es verdad que ya no era el mismo de Desailly, ¿no? Que había un dominio físico, podía jugar tanto de central como de medio centro, porque es que tenía un dominio físico impresionante, y no solo era una bestia, es que llevaba todos los duelos con una superioridad espectacular, pero estuvo ya en ese Chelsea pre-Abramovich, en el que ya parecía que ese equipo iba a hacer cosas importantes en el fútbol inglés, porque he estado repasando y ganó una Supercopa inglesa, ganó también la Copa inglesa. O sea, fue un jugador que quizá inició esa transición ya para que el Chelsea volviera a ser uno de los mejores equipos de Inglaterra. Y hablando de Koscielny, es un central del que siempre se ha hablado más de sus errores que de su regularidad, pero te cuento una cosa, el Burdeos este año está en el Burdeos ahora, es el equipo con más clean sheets de Europa, y está Koscielny de titular. Es un central a mí que me parece muy infravalorado, creo que no se le ha valorado lo suficiente. Es verdad que tenía algún error de concentración, pero a mí me ha parecido también un central imponente y que ha rendido muy bien en Inglaterra, y como bien lo has puesto en el 11. A mí, empezando por Desailly, que has comentado, es verdad que al final era un central centrocampista con una exuberancia física impresionante, y además que los duelos aéreos era prácticamente inexpugnable. Era buenísimo con los balones aéreos, con contundencia, fuerza, siempre se anticipaba para que los atacantes no pudieran ir antes de él. Y como dices, llega ese Chelsea previo a lo que pues, ha sido en la actualidad, como quien dice, que es un Chelsea con mucho nombre de fichaje de relumbrón, que sí que es verdad pues, que en esas temporadas ya intentaba fichar jugadores para empezar a crecer, no solamente en la Premier League, sino intentar también crecer en cuanto a nivel europeo, porque al final, tras a Desailly del Milan, que ha rendido, como has dicho tú, de una manera impresionante, es verdad que ya llega el Chelsea rondando la treintena, Sí, sí. cuando lo estuve mirando, y sin embargo te ofrece un muy buen rendimiento donde durante unas temporadas
en las que el Chelsea tenía sobre todo que empezar a buscar ese futuro. De Koscielny, yo no añadiría prácticamente nada más de lo que has añadido tú. A mí también me parece un central que siempre se le achacó mucho sus errores. Es verdad que nunca me pareció, porque sí es cierto que durante algunas temporadas se debatió sobre si era un central que podía dar un nivel más o dar un pasito más en su carrera a un equipo mejor. A mí en el Arsenal me pareció que estaba en su nivel, seguramente, Sí, sí, que sí. combatía un poco con esos errores que se mencionaban mucho, porque era un central sobre todo que tenía muchísima seguridad en sí mismo, que las acciones las abordaba intentando robar de manera limpia, que no se le marchaba el balón nunca, y es verdad que pues en ocasiones pecaba un poco de demasiada confianza y eso le lleva a cometer errores que luego pues se trasladan en problemas, sobre todo teniendo lo que fue el Arsenal en la etapa en la que estuvo. Pero a mí me parece un central que en la Premier League y sobre todo con el Arsenal, pues todo lo que estuvo, ha rendido muy bien. Lo ha hecho bastante bien también como capitán del equipo, que estuvo en algunas temporadas. Luego es verdad que se marcha el Arsenal un poco de aquella manera, porque el jugador quería irse, el Arsenal quería Sí, sí. mantenerle, pero bueno, o sea, yo creo que solamente con que digas pues el hecho de que esté en el Burdeos y esté rindiendo también a la edad que tiene ya, me parece que habla por sí solo y me parece un central de esos también que puede que no sean tan recordados, pero que en la Premier League han dejado sus... Bueno, es que el que viene ahora, Héctor, es una leyenda. O sea, es una leyenda absoluta Sí, de... Para mí un lateral izquierdo también es espectacular. O sea, lo de Patrice Evra. Patrice Evra en el Manchester United, el mejor Manchester United que yo recuerdo, porque yo soy joven todavía, el de Ferguson, el que era una pisonadora en Premier y en Europa. Y Patrice Evra era el capo de la banda izquierda. O sea, yo creo que estuvo muchísimas temporadas en las que no se lesionaba nunca y estaba siempre ahí. O sea, era increíble. No tuvo nunca competencia porque era tal su nivel que era imposible quitarle de la titularidad. Luego es verdad que bajó un poquito su nivel porque se marchó a la Juve, ya era que era mayorcito, acabó muy mal en el Marsella, pero Patrice Evra, además que la selección francesa le ganó el puesto a Eric Vidal, a Eric Vidal, que era otro jugador que era impresionante en el Olympique de Lyon, pero Patrice Evra yo creo que si hacemos un ranking ya ahora mismo de los 10 mejores laterales izquierdos de este siglo, Evra estaría más cerca del top 1 que del top 10. yo creo que sí, o sea, ha sido un lateral que, como dices, prácticamente llegó al Manchester United, se hizo con la banda y no le puedes bancar nadie. Es verdad que, como también has dicho, no tuvo una competencia muy grande. Si no recuerdo mal, creo que en el Manchester United de vez en cuando Silvestre Sí, sí podía jugar pero era en el... central más bien, ¿no? Era más, Sí, jugaba medio era central, más sí, sí. central, pero sí lo utilizaba Cierto, a veces cierto, Ferguson. cierto. Sí. Pero es verdad que a mí Ebra me parece el prototipo de lateral equilibrista. Es decir, era bueno en ataque, era bueno en defensa, y es verdad que fue mermando un poco con el paso de las temporadas, y cuando parecía que ya no podía ofrecer un rendimiento bueno, como quien dice, volvió a rendir muy bien en el Manchester United en esa etapa, sobre todo en base a lo que parecía que podía dar, que bueno, había la crítica sobre él, además, como tuvo controversia con el tema de Luis Suárez, luego también tuvo algún problema con la selección francesa, todo lo que Sí, sí, sucedió. sí. Parecía que como que ya había terminado su carrera y que ya se tenía que marchar y sin embargo estuvo pues dando guerra unas temporadas más, ofreciendo un buen nivel y además si no recuerdo mal en la Juventus cuando se marcha no lo hace nada mal. Es verdad que ya pues no hablamos del mismo Patrice Evra, pero hablamos de un jugador que ahora es famoso por los vídeos que hace, sobre todo de esos Sí. tan populares que se pusieron de las canciones, pero que a mí me parece un lateral que, como bien dices tú, si hacemos un top 10 de toda esta época que has mencionado, no estaría para nada muy lejos del top 1 porque ha sido un muy, muy, muy buen lateral izquierdo. Bueno, hablando ya de. Vamos a pasar al centro del campo. Bueno, aquí la lista ya es brutal, ¿eh? Y fíjate que si me dices hace 3 años que tenía que meter a Kanté en un 11 de Premier League, no me lo creo, porque era un jugador que en el Caen. Es verdad que rindió bien, pero no era el tipo de centrocampista en el que se convirtió después. O sea, él jugaba, ahora está jugando de lo que era antes, un box-to-box. Era en el Caen. Le ficha el Leicester para su equipo, le ficha Ranieri. Bueno, y acaba campeón de la Premier League, pero es que no solo eso, es que después de haber ganado la Premier League con el Leicester, se marcha al Chelsea, da un rendimiento brutal, en el Chelsea gana la Premier League también con el Chelsea, jugador que la selección francesa es inamovible, clave en la selección francesa para ganar el Mundial de 2018 con Paul Pogba, que no hemos metido porque creemos que su rendimiento
máximo rendimiento ha sido la Juventus y no el Manchester United, pero la verdad es que N'Golo Kanté, yo no sé qué, es un jugador espectacular, que está en todos los sitios, que nunca... Es verdad que ha perdido un poquito ahora en el Chelsea, pero siempre es un jugador que ha estado en la máxima exigencia y que no ha dado nunca un bajón. O sea, es un centrocampista total. Yo, fíjate, cuando llega al Leicester y el Leicester asciende, no lo conocía para nada. Al final, sobre todo de la Liga Francesa, lo que me nutro es pues, lo que te voy leyendo a ti, lo que voy leyendo a otra persona. Y no lo conocía y me sorprendió muchísimo lo bien mecanizado que está ese centro del campo con Drinkwater y con él. Porque, como dices tú, yo antes no lo había visto, pero sí que la Premier League ha ido evolucionando mucho a un tipo de futbolista muy distinto a lo que fue en ese Leicester. En ese Leicester es verdad que pues aparecía, entre comillas, en el centro del campo, pero Drinkwater era, por decirlo de alguna forma, el que se dedicaba a mover el balón, sobre todo el largo, porque no vamos a conocer ahora a Ranieri y a ese Leicester. Y Kanté se dedicaba a abarcar campo, a llegar lo que podía y a intentar hilar un poco y llegar con los atacantes para ver si pescaba alguna ocasión. Pero luego es que, como dices, llega el Chelsea y con Conte tiene una evolución tremenda porque Conte le empieza a utilizar con Cesc Fábregas. Recuerdo además que hubo una rueda de prensa de Conte en la que mencionaba un poco, le preguntaba a un periodista, creo, algo acerca de Cesc Fábregas y cómo estaba aumentando un poco su nivel defensivo porque lo estaba haciendo en su primera temporada. Y Conte comentaba como que él estaba contento de que Cesc Fábregas se acercara a Kanté en el aspecto defensivo, obviamente salvando las distancias, y Kanté, que estaba mejorando mucho el desplazamiento de balón, también mencionaba a Conte que se estaba acercando a Cesc Fábregas en este aspecto, salvando las distancias también. Pero a mí me parece un futbolista que, como dices tú, te vale para cualquier rol en el centro del campo. Además, es verdad que no es un pivote, pero puede ejercer como pivote si hace falta porque defiende bien la posición. De desplazamiento de balón a mí no me parece un jugador nada malo y es algo que no siempre se menciona. Y luego que hay una cosa en la que es muy bueno y es manejando la pelota. Tiene algunas conducciones Kanté en las que deja atrás rivales, consigue irse de ellos. Es verdad que luego combinando puede que no sea tan preciso como puede requerir una jugada en la que igual pues, tienes que trenzar una o dos paredes con distintos jugadores, pero manejando la pelota es muy bueno y como dices, a mí creo que en el Leicester se lleva el jugador de la temporada, no, se lo lleva Mahrez, pero luego creo que en la siguiente temporada, creo que se lo lleva él con el Chelsea, no lo recuerdo ahora al 100%, y es que me parece un centrocampista que si un equipo tuviera que apostar sobre seguro para conseguir un jugador multitareas y que pueda complementar a cualquier centro del campo, yo creo que Kanté sería el primero en ser apuntado. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Vamos con los siguientes 4-3-3. En el siguiente escalón has puesto a Makelele y a Vieira. Bueno, Makelele que después de su etapa en el Madrid, en el Chelsea, vamos, de un rendimiento extraordinario cuando nadie lo esperaba, espectacular. Bueno, una bestia física en el centro del campo que parecido a Kanté un poquito, pero no tanto. Un jugador que llevaba más al área rival. Luego Patrick Vieira, que bueno, yo creo que si hablamos de un mediocentro dominador en lo físico del fútbol inglés para escoger, diríamos Vieira, porque lo que hizo en aquel Arsenal de Wenger, que ganó la Liga sin perder un partido, fue una cosa, yo no sé si legendaria, pero muy cerca de lo legendario, porque era un dominio físico impresionante, además llegaba a la portería rival muy fácil. Y Cabaye le hemos metido aquí porque claramente Cabaye, su gran error, para mí, como bien me dijiste antes del vídeo, es irse al PSG, ¿no? En el PSG no tuvo, prácticamente no rindió, pero su nivel en Newcastle, sobre todo en el Newcastle, ¿no? Y en el Crystal Palace fue espectacular. Un Cabaye que además jugaba de interior en la Premier, pero en la selección francesa por su gran desplazamiento en largo. A mí me recordaba un poquito a Xabi Alonso, o sea, era un jugador tácticamente muy elegante, tácticamente muy bueno y luego técnicamente muy elegante y tenía un desplazamiento en largo. Le colocó Laurent Blanc de mediocentro ofensivo en la selección francesa, rindió bien, pero luego ya su carrera ha ido de más a menos y no ha acabado de sentarse, pero ese rendimiento en Newcastle y Crystal Palace fue brutal. A mí la espinita que se me queda con Cabas es, pues eso, el haberle visto en un equipo un escalón por encima, que yo creo que podía perfectamente estar pues en un equipo de nivel de PSG o de los grandes, verle ofreciendo un buen rendimiento. Y es que además, justo cuando se marcha al PSG, suena muchísimo también para el Arsenal. Parece que el Arsenal incluso puede hacerse con sus servicios y sin embargo, pues no acaba en el equipo Gunner. Pero a mí me parece, como dices, un centrocampista que su desplazamiento de balón era magnífico,
que luego cuando podía llegar a portería y armar el disparo de larga distancia, lo aprovechaba muchísimo también, y en el Newcastle fue impresionante. O sea, ese Newcastle que consiguió además juntar a Demba Ba, también a Papi Cissé, era un espectáculo. A mí es un centrocampista que me ha encantado siempre, y luego, bueno, como dices tú, de Patrick Vieira poco vamos a descubrir ahora mismo, un centrocampista de ida y vuelta, de dominio físico, que técnicamente no era para nada malo, que llegaba muy bien y hacía muchos goles en el Arsenal, un Arsenal que además pues producía muchísimo en ataque por todo lo que tenía. Y luego, para complementar este centro del campo, Makelele, que en el Chelsea, como dices, un espectáculo, un centrocampista que es más parecido a Kanté, y que abarcaba muchísimo espacio para que pues los Lampard, también Balas, pudieran llegar a campo rival, finalizar jugadas, ver más gol. Pero yo creo que el Chelsea estuvo muy avispado cuando lo fichó del Real Madrid, y se hizo con un jugador que posiblemente no esperarían que iba a ofrecer ese rendimiento, y sin embargo yo creo que se convirtió durante ese tiempo que estuvo en la Premier League de los mejores de la competición. Totalmente. Bueno, vamos a acabar ya con los atacantes. Bueno, una nómina bestial. Empezando por la derecha, Robert Piguet y Ginola. Piguet, bueno, pues Piguet también es otro jugador del Arsenal de los invictos. Yo, a mí, bueno, a excepción de Henry, era el jugador con más clase de aquel equipo, porque era un futbolista que, es verdad que físicamente no era un portento, era un jugador que iba a trotes lentos, pero claro, tenía una calidad espectacular y en aquel equipo fue decisivo. Luego estuvo en el Villarreal, me acuerdo perfectamente, ese Villarreal que justo había llegado a semifinales de Champions contra el Arsenal, en aquel penalti de Riquelme que para Jens Lehmann. En el Villarreal, de verdad que no estuvo tan bien, pero sí en un Arsenal en el que todas las piezas funcionaban muy bien, y era el futbolista con más clase después de Henry de aquel equipo. Recuerdo también que en el Arsenal, no sé si estaba Pascal Zigan también, otro francés, no lo hemos mencionado. Y luego David Ginola, futbolista también de una calidad exuberante, ¿no? Un jugador que además sorprendió porque se marcha a la Premier League después de hacer semifinales con el PSG de Champions. Había rendido a un nivel extraordinario en aquel PSG. Era un jugador que partía desde la banda, pero se metía muy bien entre líneas y tenía muy buen disparo de media distancia. Y luego en Inglaterra, pues no estuvo en grandísimos equipos. Estuvo en el Newcastle, Aston Villa. La verdad que el Tottenham es mejor, pero en aquella época tampoco era un puntero. Y en Inglaterra estuvo muy bien. La verdad es que Ginola yo creo que tuvo peor carrera de la que podía haber tenido, porque era un jugador también de mucha calidad. Sí, empezando un poco con Ginola, al final llega a Newcastle, es verdad que no era malo en aquellos años, pero que no llegaba a ser lo que podía ser una gran potencia, pues que al final te exige esa lucha por los títulos continua, en la que puedes establecerte un poco en la cúspide del fútbol europeo y del fútbol nacional. Y ahora mismo no recuerdo la temporada, pero sí creo que hubo una temporada en la que fueron, por decirlo de alguna forma, contenders de poder ganar la Premier League, aunque no lo consiguieran. Sí. Un futbolista, yo creo que con muchísima clase, muy bueno técnicamente, y que, como dices, pues tuvo una buena carrera en Inglaterra, aunque es verdad que tras salir del PSG, pues como que se podía esperar que diera un pasito más en el fútbol inglés. Y bueno, de Pires, pues a mí del Arsenal era el futbolista que más me gustaba. Recuerdo que cuando era pequeño en el colegio, lo que más me gustaba cuando veía los resúmenes de la Champions League y veía los resúmenes del Arsenal, lo que más me gustaba era intentar imitarle, y es que tenía una clase impresionante, marcaba goles, asistía, combinaba muy bien, y como dices, fue una pena que se marchara al Arsenal. Yo creo que se marchó el Arsenal un poco pues por esa controversia del cambio que tuvo que hacer Wenger en la final de la Champions contra el Barcelona, donde pues para él fue una gran decepción. Siempre lo ha dicho, que tras eso pues no podía quedarse en el club. Y luego en Inglaterra, igual no todo el mundo se acuerda, pero tras estar en el Villarreal volvió, estuvo en el Aston Villa, y es verdad que en el Aston Villa no jugó mucho, porque al final pues ya tenía una edad, era ya mayor. El Aston Villa, un equipo pues que al final te exige mucho físicamente, porque tiene que defender mucho, tiene que haber mucho despliegue físico. Pero bueno, a mí me parece uno de los mejores franceses de la Premier League. Me parece un futbolista impresionante, y que rompió también en aquel Arsenal de Wenger con esa filosofía de mercado de fichar jugadores jóvenes, porque estaban llegando muchos jugadores jóvenes, y sin embargo, si no recuerdo mal, entiéndase jóvenes, no muy jóvenes,
Pires llega de Francia siendo ya un jugador más o menos consolidado en cuanto a edad. Bueno, vamos con los delanteros, el punta, este punto 3-3. Bueno, vaya los delanteros. Primero, Eric Cantona, ¿no? Que a Cantona siempre le recordamos por la patada al hincha, pero es que es uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol francés. Es un delantero con un talento, con una agresividad, una mordiente, una capacidad para encontrar los espacios en el área que quizá haya sido, como digo, el top 3 o top 5 de los mejores delanteros de la historia del fútbol francés. Ganó el Balón de Bronce con el Manchester United, con Sir Alex Ferguson. Y un delantero que es verdad que se le recuerda por aquella patada, pero es que por talento era una bestia parda. Y Olivier Giroud, que Giroud llegó al Arsenal tras ganar la Liga Francesa con el Montpellier, un auténtico milagro lo que hizo, 21 goles metió en la Liga con un equipo que defendía a 80 de los 90 minutos en su propio campo. O sea, una locura lo que hizo Olivier Giroud con el Montpellier. Y luego es un jugador muy infravalorado porque, claro, a Giroud se le va a recordar, es otro que se le va a recordar por haber ganado un Mundial sin haber tirado a puerta, siendo el delantero titular, pero es el tercer máximo goleador de la historia de la selección. No, el segundo máximo goleador de la historia de la selección francesa, a 7 goles de Henry. Palabras mayores ya, eso está a 7 goles de Thierry Henry. Luego, en el Arsenal y en el Chelsea ha sido decisivo, es verdad que ha tenido algún bajón, pero siempre que sale al campo deja cosas importantes, aporta a su equipo, y aquí tenemos que meterle porque es un delantero muy infravalorado y que no va a tener el reconocimiento que se merece porque es que ha aportado muchas cosas al fútbol inglés. Sí, a mí Giroud me parece un delantero muy, muy bueno. Me parece que generalmente la crítica se guía un poco en eso que dices. Es verdad que es un delantero que en ocasiones pues deja de jugadas de peligro o finalizaciones en las que tiene todo de cara y falla, pero luego es un futbolista, un punta, que ayuda muchísimo a los que le rodean, que también aporta mucho en cuanto a goles, porque aunque es verdad que puede no marcarlos en ciertas situaciones, luego ya hace poco lo vimos, o sea, llega un partido contra el Sevilla en Champions League en el que el Chelsea se está jugando el primer puesto del grupo y hace 4 goles, que es algo increíble. Como dices tú, llega en el Mundial, se le recuerda por no hacer ningún disparo, pero resulta que es un delantero que se encuentra pocos goles de Henry, que es el máximo goleador de la selección francesa. A mí me parece, en el Arsenal, pues rindió muy bien, lo hizo muy bien, además se adaptó mucho a las circunstancias que no siempre fueron fáciles. Es verdad que estuvo rodeado pues, con Alexis Sánchez, también con Özil, pero no siempre fueron situaciones sencillas, por lo que se le pide al Arsenal. Y ahora en el Chelsea, aunque no se hace con el puesto de titular, porque es complicado, Tammy Abraham también lo hace muy bien, me parece un delantero que aporta mucho y que además, según han ido pasando los años, como que va moldeando su rol de delantero suplente para hacerlo cada vez mejor. Y da igual los minutos que tengan, pocos sean, si es revulsivo o incluso si es un partido para el descanso, que pues siempre deja alguna cosa, porque como digo, a mí sobre todo me parece Giroud que no es un delantero solamente de goles, no es un delantero como Benzema en el que se vaya a ver y moverse por todo el ancho del campo rival, pero sí es un delantero que de cara a la frontal del área rival y sobre todo pues con los centrales rivales, ofrece mucho en cuanto al juego de cara, en cuanto a las combinaciones, y bueno, solo hay que recordar aquella jugada o jugadón que hizo con Wilshere contra el Norwich, y que es uno de los mejores goles de la historia de la Premier League. Y luego un apunte sobre Cantona, y es que es cierto que se le recuerda siempre por lo díscolo que era, porque podríamos decir incluso que Cantona en aquella época era el Ibrahimovic actual. Se quería muchísimo a sí mismo, se tenía muchísima estima, pero ojo, era un delantero con una técnica y un golpeo de balón para transformar las ocasiones y para mantener la pelota o irse de los rivales, que había que tenerle muy en cuenta. Y es más, a mí en un principio te lo he comentado justo cuando estábamos repasando los nombres antes de hacer el vídeo, se me había olvidado completamente en un principio mencionarle, y cuando vi el nombre a posteriori dije, Héctor, ¿cómo se te ha podido olvidar? Tiene que estar aquí seguro. Bueno, acabamos ya con el extremo izquierdo, que bueno, vaya dos jugadores aquí. Thierry Henry y Nicolás Anelka. Thierry Henry, que no le vamos a cubrir aquí. O sea, yo creo que no es que sea el mejor francés que haya estado en la Premier, es que yo creo que está entre los 3 mejores jugadores de la historia de la Premier League. O sea, un delantero que dominó el fútbol inglés como le dio la gana, un jugador que además de ser un gran goleador tenía una técnica y una clase en cada acción espectacular. Es de esos tipos de jugadores que te levantan del asiento, porque es que era tal la superioridad que tenía y la clase que desprendía en cada acción, que le hicieron ser uno de los mejores delanteros, ya no solo del Arsenal, si es que luego se fue al Barça, que parecía ya que estaba en su declive,
y ganó el triplete siendo decisivo en el Barcelona. Fue clave para Pep Guardiola y luego con la selección, pues ahí está, el máximo goleador de la historia de la selección francesa. Es verdad que en el Mundial del 98 lo gana, pero no juega mucho. Luego en la Eurocopa del 2000, junto a otro crack como David Trezeguet, estuvo a un nivel muy alto, estuvo hasta 2010. Es verdad que también se recuerda por aquella mano ante Irlanda, pero con Henry no creo que haya tantas dudas. Y luego Anelka, que Anelka es un incomprendido, ¿no? Un talento incomprendido que tenía tal talento que, claro, ha estado en equipos como el PSG, el Madrid, el Chelsea. En el Chelsea estuvo muy bien. Yo no sé si estás de acuerdo, pero para mí, que yo recuerde, no sé si estás de acuerdo, porque igual tú tienes mejor memoria que yo no sé si era premia de pequeño, pero no tanto. Pero yo donde mejor le vi fue en el Bolton. Creo que en el Bolton, sin presión, le vio un rendimiento altísimo a Nicolás Anelka. Es verdad que tú me mencionabas que con el Chelsea en el Chelsea estuvo también una temporada a un nivel altísimo con Ancelotti, pero yo en el Bolton me acuerdo que creo que ese Bolton además jugó la UEFA, no sé si jugó la UEFA y estaba él ante el Atlético de Madrid, de hecho jugó algún partido, y creo que Anelka, yo el mejor rendimiento que le vi en Inglaterra fue en el Bolton, pero la verdad es que es un delantero que con un temperamento que quizá no le ha permitido rendir o cumplir esas expectativas porque talento tenía a raudales. Sí, al final yo creo que lo que le sucedió un poco a Anelka es que no encontró estabilidad en su fútbol y en su juego, y sobre todo pues él como futbolista, hasta que llegó al Chelsea. Era un jugador en Francia que pues tenía muchísimo futuro, por eso le ficha el Real Madrid. Con el Real Madrid además juega muy joven y en Champions ya deja actuaciones muy buenas, y sin embargo no cuaja, y en Inglaterra luego creo que es uno de los jugadores posiblemente que más, en los que más equipos ha estado en Premier League. Ha estado en el Manchester City, como bien has citado tú, Bolton, Arsenal, Liverpool, también en el West Bromwich Albion hace no mucho, que bueno, pues tampoco cuajó. Y ha sido un atacante que en el Bolton sí es verdad que rindió muy bien. Yo me quedo con esa temporada que hizo con Ancelotti, cuando se consolidó sobre todo en la banda derecha, jugando, aunque es verdad que nosotros le hemos metido en la izquierda para hacer doblaje de las posiciones, pero es que es un jugador que tenía mucho talento, que podía además hacer goles, que mezclaba muy bien en el juego, porque no era, yo tampoco le veía como un extremo, aunque jugara en la banda, pero tampoco llegaba a ser un delantero. Era un jugador que le gustaba tocar muchas zonas, le gustaba llegar, pero sobre todo le quería intervenir mucho en las jugadas y también intervenir a partir de la banda. A mí Anelka me parece un jugador que seguramente las expectativas puede que no las haya cumplido por lo que apuntaba, porque apuntaba a ser, no sé si estarás de acuerdo, posiblemente uno de los mejores de Francia, sobre todo en ataque, Sí. Pero no lo consiguió. Y bueno, en contraposición, como bien has mencionado tú, tenemos a Henry, que Henry es un jugador que parecía que llegó a Inglaterra buscando su hueco, que no lo encontraba en el fútbol europeo, en las grandes ligas, y sin embargo llega al Arsenal, y es que en el Arsenal poco se puede decir. Bueno, de Yo hecho, creo que le sí. ficha el Arsenal porque creo que juegan no sé si fue en Champions o en alguna competición europea, juegan Mónaco-Arsenal en los años 90, finales de los años 90, y creo que ya no, creo que estaba Wenger en aquel Arsenal aún, Sí. en el Mónaco, perdón. Y claro, le gusta mucho el Arsenal y ahí le ficha, pero es verdad que en Francia no tuvo tampoco, no, ganó una liga con el Mónaco en Francia, pero no tuvo un desarrollo tampoco tal como para considerarle lo que luego fue en Inglaterra, como bien estás diciendo. Sí, además estuvo en la Juventus, que no acabó Cierto. cuajando, y sin embargo llega al Arsenal, y en el Arsenal se ha vuelto una leyenda absoluta. O sea, es devoción lo que ha habido por Henry, un jugador que, como dices, técnicamente era exquisito, que tenía una zancada poderosísima, físicamente era pues muy difícil de batir en el uno contra uno, en el área letal, como si fuera un delantero. A mí me ha parecido uno, por lo menos yo que haya visto, uno de los delanteros o atacantes más completos que he podido ver en mi vida, y que, bueno, en el Arsenal ha dejado, yo creo que, un hueco muy, muy grande que obviamente es difícil de suplantar, pero sin embargo, bueno, pues todos los goles, creo que son 174 goles los que marcó con el Arsenal, una cantidad impresionante de apariciones, y seguramente que en la carrera de Henry se queda un poco esa espinita clavada y en no ganar la Champions League al Barcelona en aquella temporada, aunque a posteriori, como dices tú, llegó al Barcelona y parecía que no, pero acabó rompiendo todos los moldes. Que al final espectacular ese Arsenal, que no encajó ni un gol en eliminatoria bueno, no sé si lo ha cumplido alguien, pero me acuerdo que aquel Arsenal no encajó ningún gol
en eliminatoria con Jens Lehmann a un nivel extraordinario. Además, vio la roja en la final, vio la roja. Bueno, Héctor, te agradezco que te hayas pasado por el canal. Ha salido una charla bastante larga, pero muy enriquecedora. Y dejaré por aquí tu Twitter para que te sigan. Muy buenos análisis los que haces en Twitter de fútbol inglés. Y te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Pues nada, Andrés, el placer es mío, por supuesto. Hablaremos de fútbol francés e inglés ahí entrelazado cuando quieras. Y bueno, hay mucha chicha y ha salido, como dices, una charla muy, muy buena.